Desde los inicios de la humanidad han existido grupos de personas que se reúnen guiados por una ideología o bien por una creencia, y aunque una gran mayoría de ellos pueden ser inofensivos e inclusive beneficiosos para los miembros de sus diversas congregaciones, no podemos ignorar a aquellos que solo existen para causar un mal a la sociedad y ser la personificación de la oscuridad humana. Por ello, durante esta velada les traigo 3 encuentros con sectas que terminaron mal. El caso de Marito. Probablemente esta sea la historia más macabra y perturbadora en toda la historia de Argentina, y a continuación van a escuchar el porqué. El 31 de mayo del año 2016, Marito agarró su bicicleta y se dirigió hacia una represa a las afueras de Quimilí, un pueblo de aproximadamente 24,000 habitantes. Sin embargo, al transcurrir las horas, del pequeño nada se sabía, y al sus familiares no poder localizarlo, el pueblo entero comenzó una exhaustiva búsqueda hasta que el 2 de junio de ese mismo año, lamentablemente lo encontraron. Y digo que lamentablemente porque, como seguramente ya se lo imaginarán, lo encontraron de la forma más terrible y perturbadora que pudieran imaginarse. Marito fue encontrado por un hombre en un pastizal, al otro lado del pueblo, aunque realmente él solo encontró lo que quedaba del pequeño. La investigación, en definitiva, fue muy torpe, ya que tomó demasiado tiempo el poder esclarecer el hecho, y 1 año y medio después de que se perpetró el crimen, un escuadrón de perros de investigación comenzó a olfatear la escena del lugar, acto que por fortuna y por primera vez arrojó resultados más claros. Allí encontraron una billetera con anotaciones que mencionaban al pequeño. Encontraron ropa interior que contendría el líquido vital de la víctima, y además un líquido que parecía presuntamente fluido seminal. Esta cadena de rastros finalmente llevó a los perros hasta la casa de quien sería el responsable, un hombre llamado Miguel Ángel Jiménez, que era apodado como el Brujo. En su hogar, inmediatamente observaron un altar dedicado a la Santa Muerte, y lo que llamó rápidamente la atención de los investigadores fue que uno de los perros rastreadores, llamado Halcón, se abalanzó con sus patas sobre una de las mesas que se ubicaba en la habitación del Brujo. Allí, el perro encontró un pequeño documento, una carta escrita en una hoja rayada y arrugada. Sus bordes estaban recortados en formas abstractas y estaba dibujado lo que parecía ser el diagrama de un ritual, una especie de instructivo. Estaba el tronco de un árbol seco que a su vez tenía marcado el número 666, el número de la bestia, pero además también estaba representada la silueta de un pequeño atado y colgado de una rama, y justo debajo la figura de la balanza, icono de la justicia desbalanceada, junto al ojo en el triángulo. También contenía un mensaje que decía: el sacrificio de Marito. Sin embargo, esto no fue lo más turbio o perturbador de esta historia, pues las cartas halladas marcaban un pacto oscuro que estaba detrás del brutal crimen. Los padres de Marito, al conocer los hechos, organizaron marchas y todo Quimilí se sumó al reclamo de justicia. Inclusive hubieron protestas en Buenos Aires para pedir el esclarecimiento del macabro caso, y durante las innumerables marchas que hicieron buscando justicia, el Brujo Jiménez, con bastante ironía, había participado en varias de ellas, pues claramente el hombre estaba intentando desviar toda la atención posible en su contra. Un verdadero descerebrado. Finalmente, algunos años después, Miguel el Brujo Jiménez fue condenado a cadena perpetua, y en este punto, no sé ni siquiera qué decirles, comunidad. Este es un relato aterrador que se sale de lo paranormal, pero sobre todo es un hecho real y tangible, un hecho provocado por un pacto, por creencias y por una mente maliciosa. Un encuentro con un sectario que en definitiva culminó en un escenario trágico y perturbador. Así que, por favor, papá y mamá que nos escuchan, cuiden mucho a sus pequeños y sobre todo, cuídense de la infinita maldad que habita en este mundo. Y si tienes una opinión sobre esta historia, sobre este encuentro por un posible sectario que evidentemente terminó bastante mal, por favor déjalo en los comentarios. Y pasemos a la siguiente historia. Los carnalillos de la calle. Desde que tenía 13 años me volví un indigente, o como nos gusta decirnos entre nosotros, un carnalillo de la calle en la Ciudad de México. Antes de esa edad, vivía con una persona que se hacía pasar por mi abuela. Ella había juntado a varios niños y todos trabajábamos pidiendo limosna en la zona del centro, y con eso sobrevivimos toda nuestra infancia. Pero tan pronto nos fuimos maleando en la calle, yo convencí a los demás para que escapáramos y así pudiéramos ser libres de quedarnos con los pesos que juntábamos. De esa manera, empezamos nuestra vida en las calles, y la verdad, no nos iba tan mal,
porque salía buena lana de las chambas, limpiando vidrios y vendiendo basura. Aparte de que teníamos un lugar abandonado en donde solíamos dormir, y quizás lo único difícil era la temporada de frío, pero de alguna u otra forma siempre salíamos adelante. Conocí a mucha raza que estaba en nuestra misma situación, pero de todas las locuras que nos tocó presenciar, de la que más me acuerdo es de la siguiente. Esto pasó a principios de los 90s. Yo tendría unos 15 años y junto a Raqueta, uno de mis amigos, éramos los más grandes de la cuadrilla. Por ende, nos tocaba echar ojo a los demás chamacos, que en su mayoría eran chicos que venían huyendo de los albergues. Una tarde, estábamos pasando el tiempo en un parque semiabandonado cuando vimos que un amigo, el Tona, que también era de la calle, estaba caminando muy feliz con su bolsa de solventes y una garrafa de aguardiente rumbo a un puente donde siempre se quedaba. Inmediatamente lo paramos y le preguntamos de dónde había sacado tanto dinero como para surtirse así, y él nos dijo que por el centro de la ciudad había un grupo de personas que no parecían mexicanos, quienes, ayudados por unos elementos de la gendarmería, te decían que por la llegada del Papa a la ciudad no querían gente indigente en las calles. Ellos me llevaron a una casona de por la zona para que me quedara ahí unos días. Me dieron dinero y me prometieron que si me quedaba más tiempo me darían más. Durante las horas que se quedó en aquel albergue, esas personas le hicieron una especie de pruebas sanguíneas, pinchándole el dedo. Esto supuestamente para verificar que estuviera sano y todo eso. Y ahí, el Tona se percató de que en el lugar ya habían varios indigentes más. Pero lo extraño era que todos ellos parecían trastornados. Por ello, por la desconfianza y a su vez por la necesidad de loquear con todo el dinero que le habían entregado, el Tona, en la primera oportunidad que tuvo, se escapó de la casona y fue después de eso que nos encontramos con él. Al terminar de escucharlo, uno de los carnalillos dijo que hace unos días estuvo también por aquella zona y unas personas lo abordaron. Ellos parecen ser buenas personas, quizás son parte de una actividad religiosa por la visita del Papa, nos dijo, y al final de cuentas no parecía tan malo, pues ofrecían un lugar para dormir, bañarse y ganarse unos centavos. Sin embargo, por alguna razón, a mí algo me daba inseguridad y me hacía no querer acercarme a ellos. Al acercarse la fecha en la que llegaría el Papa, nosotros comenzamos a acercarnos a la zona del centro, pues teníamos planeado limosnear y aprovechar la sensibilidad de la gente para ganar algo de dinero. Sin embargo, los oficiales de policía nos prohibieron el paso en múltiples ocasiones, pues no deseaban tenernos por los alrededores, y en verdad fue frustrante. Nos estaban arruinando los planes, y estando en esa situación, sin notarlo, pronto nos vimos rodeados por las personas, por aquellos que regalaban dinero, y antes de que yo pudiera opinar o argumentar, estos individuos ya habían convencido a casi todos los carnalitos, y por ello, aunque no me agradaba la idea, decidí acompañarlos para poder cuidar de ellos. Ya estando en esa casona, nos dieron de comer y una señora nos mencionó que aprovecháramos para hacernos la dichosa prueba que el Tona nos había mencionado. No recuerdo específicamente para qué era, pero solo era necesario pincharse el dedo. Así que todos lo hicimos, y aquí fue que comencé a notar algo extraño. De los 5 carnalillos que éramos, solo yo y el más chico, al que le decíamos Chiripa, salimos diferentes en el estudio y por lo tanto nos ofrecieron otro tipo de comida, una más sana y proporcionada. Pero, aparte de eso, también en aquella enorme casa habían zonas específicas en las que nadie podía tener acceso y que además eran custodiadas por hombres trajeados. Mientras las señoras tiraban las colchonetas al suelo y extendían las sábanas preparando el lugar para que nosotros descansáramos, yo le dije a Raqueta que se pusiera bien trucha, porque todo esto me sonaba bastante extraño. Déjenles explico. Cuando vives en la calle y tienes, digamos, un grupo de amigos, siempre uno se queda echando guardia porque de repente puede llegar una patrulla, la gente de los albergues, o en casos extremos, personas perversas que buscan hacerle daño a los menores, así que nos sabemos cuidar muy bien entre nosotros. Raqueta se quedó con los demás y fingió estar descansando, mientras que Chiripe y yo fuimos apartados y colocados en otro cuarto, uno más privilegiado. Entonces, una de las señoras ingresó con aún más comida y nos pidió que cenáramos, y nosotros le dijimos que sí, pero yo no comí. No quise hacerlo, y traté de que Chiripa tampoco lo hiciera, pues genuinamente presentía que aquella comida estaba repleta de alguna sustancia, pero al ver que a él no parecía importarle demasiado, decidí dejarle mi porción para que de esta manera, cuando las mujeres regresaran, no sospecharan que yo no había probado bocado. Pasando unos escasos minutos, Chiripa cayó inconsciente y yo supe de inmediato que algo malo estaba sucediendo. Lentamente me acerqué a la puerta para buscar a Raqueta y ahí,
En uno de los cuartos adyacentes noté la presencia de esas mujeres, quienes eran acompañadas por 2 hombres robustos. Estas personas ingresaron a ese cuarto y recuerdo haber visto que se llevaron a un pequeño mientras lo miraban como si este fuera una especie de ganado, de alimento. Horrorizado por lo que había observado, salí en busca de Raqueta. Despertamos a los demás y tuvimos que cargar a Chiripa, pues él simplemente no reaccionaba. Sin embargo, cuando planeábamos la huida, llegaron las señoras y nos regañaron preguntando que qué hacíamos despiertos, y sin tener ninguna otra salida, Raqueta y yo nos pusimos enfrente dispuestos a defender a nuestros carnalitos hasta la última instancia. Pero, al vernos en esa posición, aquellas mujeres no quisieron tener problemas y nos dejaron escapar. Sin embargo, antes de irnos, nos dijeron unas palabras que, dadas las circunstancias, me parecieron bastante inusuales y muy extrañas. Si quieren, pueden regresar. Pueden hacerlo cuando ustedes gusten. Nosotros los vamos a estar esperando con mucho gusto. Pero eso sí, mucho cuidado con andarnos mencionando o decir algo de este lugar. Así fue que pudimos regresar para nuestro lugar, donde descansamos y no nos acercamos más al cuadrante del centro en varios días. Pasaron como unos 15 o 20 días cuando entonces nuevamente nos encontramos con el Tona, aquel que logró escapar de ese lugar, pero notamos algo nuevo en él. Nuestro amigo estaba incompleto, no tenía un brazo ni una pierna, y al ver la situación en la que se encontraba quisimos ayudarlo, pero él no quiso moverse de aquel puente en el que siempre se quedaba. Sin embargo, sí nos dio una advertencia. El Tona, siendo tan vicioso como siempre, se acabó muy rápido todo aquello que había comprado, por lo que decidió regresar a esa casa. Él pensó que sería una mejor idea quedarse un par de días más ahí y salir con más dinero, pero ellos me dieron de comer muy bien. Cené demasiado esa noche y eso fue lo último que recuerdo, pues cuando volví a abrir mis ojos ya no tenía mi brazo ni mi pierna, y esos desgraciados me dijeron: Gracias por la cena. Si quieres más dinero, puedes regresar, cuando gustes. Nosotros siempre te vamos a aceptar, pero ya sabes, mucho cuidado con andar hablando de nosotros. En nuestro mundo, en esta sociedad de la calle, somos muy propensos a personas que tienen malas intenciones. Pero, comunidad, yo jamás imaginé que en algún momento de mi vida me encontraría con lo que parecía ser una secta de caníbales. Caníbales que devoran a personas como nosotros. Personas que son invisibles para esta sociedad. Este es mi terrible encuentro y, bueno, la maldad y depravación de este mundo, créanme, va más allá de cualquier historia de terror. La secta de Nezahualcóyotl. Buenas noches, comunidad. Hoy voy a compartirles lo que yo considero es el lado más aterrador de los humanos. Verán, me dedico a ser policía preventivo en el Estado de México, más específicamente en la zona de Nezahualcóyotl. Se sabe que Neza es una zona roja, una zona que es por demás peligrosa, pero durante la noche de estos hechos, mis expectativas fueron completamente superadas. Eran alrededor de las 2 de la mañana. Mi compañero estaba manejando la unidad, mientras yo permanecía alerta, mirando hacia todos lados para asegurarme que por los alrededores todo estuviera en orden. Cuando pasamos por una colonia, cuyo nombre por obvias razones no mencionaré, comencé a escuchar lo que parecía ser el grito de auxilio de una mujer. El sonido parecía estar bastante distante, cuando de pronto mi compañero me dijo que si estaba escuchando lo mismo. Evidentemente le dije que sí, que siguiera derecho y que después doblara a la izquierda. Entre más avanzábamos, los gritos desesperados de esa mujer parecían estar más cerca, y nosotros, tratando de hacerle saber que la buscábamos, pues habíamos escuchado su llamado de auxilio, hicimos sonar la torreta. A los segundos, de una calle salió una mujer muy asustada y en su ropa se veían manchas rojas. Alterada y llorando, nos pidió ayuda e inmediatamente pude ver cómo una persona que seguro la estaba persiguiendo se marchó de aquel lugar al vernos. Pero antes de poder perseguirlo, la chica con lágrimas en los ojos comenzó a decirnos que habían sacrificado a uno de sus hermanos. «Súbete y guíanos», fue lo que le dije, y entonces comenzó a relatarnos lo trastornadas que estaban aquellas personas, y mientras la escuchábamos, yo reportaba lo que estaba pasando, además de solicitar refuerzos. Aquella chica nos llevó varias cuadras adelante, hasta que finalmente nos pidió detenernos a las faldas de una colina. Ella bajó de la unidad y juntos comenzamos a subir. Al llegar a aquella casa de 2 niveles, ella intentaba abrirla, mientras que desde afuera se podían escuchar los cantos satánicos de varias personas, y cuando finalmente lo logró,
Parecía que algo la atoraba, por lo que entre mi pareja y yo empujamos la puerta muy fuertemente hasta que tiramos aquel gran ropero que retrincaba la entrada. Entramos desenfundando y mientras la chica abría la puerta principal, desde el patio pudimos ver que adentro, en la cocina, estaba un niño amarrado de los pies y de las manos. Habían manchas, ya saben de qué, por todo el patio. Habían salpicado ese líquido por todo el zaguán. Luego de unos instantes, la puerta fue abierta. Nosotros ingresamos al domicilio y al llegar a la cocina, esas personas rodeaban al inocente, dificultando que pudieras determinar el estado en el que él se encontraba. Mediante gritos muy bruscos les pedimos a todos que se arrodillaran y por un momento pensé que iban a poner resistencia, pero no, todo lo contrario. Ellos se arrodillaron segundos después, pero aún en esa situación, ellos seguían con su tétrico cantar, con aquel aberrante rezo. El niño estaba pálido, sin ninguna gota de líquido vital en su cuerpo, pues todo había sido drenado para esparcirlo por el zaguán, por el patio y para dibujar signos extraños en el piso de la cocina. Esos salvajes le cortaron las muñecas y su cuellito. Aquella era una escena muy fuerte, perturbadora y cruda. Pusimos de espaldas a todos y, mientras esperábamos los refuerzos, llamamos a los peritos, los cuales tardaron 10 minutos en llegar. Pero esta secta, estos monstruos no se callaban. Aquellas personas seguían cantando aún después de estar esposados, y no fue hasta que la líder dijo: "Ya está hecho, ya está entregado", que todo se mantuvo en silencio. Después de eso se llevaron a todas las personas culpables y yo me llevé a declarar a la chica. En el transcurso del viaje, me dijo que la líder de esa secta era su propia madre. Me comentó que había hecho muchas cosas malas, pero que esa noche se había vuelto loca. Su madre soñó con una deidad que ellos adoraban, y en ese sueño le pidió como ofrenda a su propio hijo. La mujer entonces se despertó a todos sus demás familiares, porque sí, todos los que ahí se encontraban eran tías, tíos, sobrinas, sobrinos, hijos e hijas de esta mujer. Y lo sorprendente era que todos habían aceptado aquella petición derivada de un sueño. Ellos lo denominaban como una profecía. La joven fue la única que cuestionó. Ella le dijo a su madre que si acaso no pensaba en que era su hijo, pero no la escuchó. Y así los hombres fueron por el niño y lo sometieron, mientras que las mujeres acomodaban todo para el ritual. La joven, al ver a su hermano en la mesa, intentó ayudarlo, pero dando las 2 de la mañana, tuvo su horrible final, siendo entregado como ofrenda para la deidad que ellos adoraban. Y cuando notó que todos comenzaron a rezar, inmediatamente ella tomó esa oportunidad para salir a buscar ayuda. Sin embargo, uno de sus tíos intentó callarla y casi lo logró, pues la persiguió por varias calles. Pero justo en medio de aquella persecución, ella nos encontró. Nosotros llegamos tarde. Lamentablemente tarde, pero al menos ella sí se pudo salvar.